Hola, ¿cómo están? Israel está impulsando un plan estratégico para desarrollar su propia producción de municiones y armamento en la próxima década. El objetivo, ha dicho Netanyahu, es disminuir al mínimo la dependencia del apoyo que hoy recibe de Estados Unidos, su principal socio militar. ¿Qué revela esto en medio de los escándalos de los archivos Epstein y sobre todo de la fabricación de estas bombas termobáricas que han arrasado a más de 2.000 palestinos en segundos? Hoy vamos a analizar todos esos escenarios en el mapa de Telesur. Bienvenidos, así iniciamos. Les proponemos por ello desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos claves para entender. ¿De qué van estas bombas termobáricas? ¿Qué son? ¿Cómo funcionan? ¿Qué revelan los informes? Veamos. Vamos a desplegar para ello nuestro habitual mapa mundi, identificar también allí con los colores habituales en amarillo, territorio palestino, específicamente el enclave costero. Hay que decir que la Defensa Civil de Gaza documenta la desaparición de al menos 2.800 personas. Según describen, se han evaporado desde el inicio del genocidio, el 7 de octubre del 2023, que en realidad es una intensificación porque este genocidio se implementa desde la Nakba. Hay que decir que la cifra de personas asesinadas por Tel Aviv suman más de 72.000. El régimen sionista ha estado utilizando estas bombas termobáricas, un armamento que es capaz de producir temperaturas superiores entre los 2.500 y 3.500 grados Celsius. Son bombas que también son llamadas armas aerosol. Funcionan dispersando una nube inflamable que al arder genera una explosión de muy alta temperatura. Estamos hablando de una potente onda de presión que provoca la evaporización de los tejidos humanos. Es un asesinato que no deja secuelas, solamente ausencia. Es capaz de arrasar con poblaciones en segundos. Según últimas investigaciones, hay datos forenses que son recopilados desde octubre del 2023. La Defensa Civil de Gaza habla de este tipo de municiones específicas que son suministradas a Israel por Estados Unidos. Entre ellas, esta bomba no guiada, el MK-84, un proyectil de 907 kilos que genera temperaturas superiores a los 3.000 grados Celsius. La bomba antibúnkers, la Blue 109, utilizada en Al-Mawasi, una zona preventivamente declarada como segura para los desplazados. Un arma que penetra estructuras, estalla en su interior, incinerando todo a su paso. Y esta otra bomba de precisión, la Hebu 39, que emplea en un ataque también contra la escuela de Al-Tabin. Su diseño no derrumba el edificio, pero genera una onda expansiva interna que destruye los órganos y tejidos de las personas que se refugiaban dentro de estas infraestructuras sin dejar rastros visibles. Estas son otras de las armas que sigue utilizando el sionismo para acabar con la población civil. Más de 61.000, más de 30.000 de ellos son niños. Analicemos los escenarios hoy con nuestros invitados. Para ello recibimos desde Colombia, nos acompaña Juan Gabriel Caro, magíster en historia, miembro también fundador de este grupo de vanguardia colombiana. Qué gusto tenerlo con nosotros en el mapa. Gracias por su tiempo. Gracias a ustedes por haberme invitado. Es un placer estar aquí como siempre. Para hablar de este tema tan sensible, pero también hacerlo en lectura geopolítica, nos acompaña desde España Daniel Lobato, analista político, internacionalista, especialista sobre todo en esta región de Oriente Medio. Daniel, qué gusto tenerte en el mapa de Telesur. Bienvenido. El placer es mío, Paola. Muchas gracias. Un saludo a mi contertulio y a la audiencia de Telesur. Daniel, inicio contigo porque estamos viendo cómo Israel sigue utilizando este tipo de armamento, un armamento que además sigue generando delitos de lesa humanidad bajo la impunidad. ¿Por qué no se puede frenar esto? Bueno, el régimen israelí lleva desde octubre de 2023 realizando en conjunto con Europa y con Estados Unidos un gigantesco experimento de ingeniería demográfica para intentar erradicar a la población nativa palestina, de ese trozo de Palestina llamado Gaza, los 2,5 millones. Ya no se sabe exactamente cuántos quedan, si 2 millones o menos. En todo caso,
es un gigantesco experimento, como siempre ha sido el gigantesco laboratorio israelí, habida cuenta de su propia identidad, de una colonia establecida en un territorio de nativos palestinos. Esa edificación de esa fortaleza ha requerido durante 8 décadas una permanente y continua investigación de cómo reprimir, cómo intentar buscar la expulsión de los nativos para convertirse en una especie de Estados Unidos, Canadá, Australia, donde los nativos hayan sido erradicados, ¿no? Entonces, esta fase de genocidio conlleva también una alta dosis aún mayor de experimento de todo tipo para intentar lograr ese fin. Los 3 jinetes del apocalipsis de los que hemos hablado en algunas otras ocasiones, las bombas, el fuego, el hambre, las enfermedades, se siguen aplicando en mucha menor medida ahora mismo. La cuestión del fuego, la cortina de fuego, las bombas, pero ya sabemos, más de 600 muertos desde el ficticio alto el fuego de hace 4 meses, pero en todo caso el hambre, las enfermedades, la tortura masiva, porque el objetivo sigue siendo el mismo, el objetivo de Estados Unidos y del régimen israelí sigue siendo vaciar Palestina de palestinos. Es algo indispensable para la supervivencia a futuro del régimen colonial. Entonces, forma parte de ese experimento de investigación, de ese experimento de ingeniería demográfica colonial, el uso de estas armas no convencionales, armas, como bien has detallado, que elevan la temperatura, armas 900.000 kilos de peso, las MK-84, las GBU-39, que vaporizan completamente todo a su alrededor. Imaginemos en un campo de tiendas de campaña o carpas, 3.500 grados de temperatura, hacen que todos los fluidos entren en ebullición al instante, los fluidos corporales, los órganos que desaparezcan completamente, y eso es uno de los motivos por los cuales, después de criticar las cifras de asesinados que los servicios sanitarios precarios en el campo de exterminio de Gaza han conseguido ir anotando 71.000, pero que académicos o revistas médicas prestigiosas como The Lancet han elevado a un margen entre 200.000 y 500.000 asesinados reales, pues es por eso que Israel ha aceptado la cifra de los servicios médicos de Gaza de 71.000, porque el propio Israel sabe que son muchos más. Son incontables los que no han podido ser registrados porque se han vaporizado, han sido secuestrados, han sido eliminados por otras formas, raptados del campo de Gaza por Israel, desaparecidos, miles y miles. Se habla de 3.500 desaparecidos o vaporizados por estas bombas, pero probablemente son muchísimos más, como académicos o revistas especializadas denuncian, y todo ello forma parte de este gigantesco experimento en el cual además se le concede al régimen israelí que siga ocupando el 60% del campo de exterminio, triturando las pruebas del propio exterminio, ¿no? Como si al régimen genocida alemán se le hubiera permitido un tiempo suficiente para que todavía mantuviera Auschwitz u otros campos de exterminio para hacer desaparecer las pruebas. Bueno, pues Israel sigue dentro del campo de exterminio de Gaza, más de la mitad del campo de exterminio de Gaza, haciendo desaparecer las pruebas y rápidamente habiendo aceptado esa cifra de 71.000 asesinados, porque en realidad prácticamente todo el mundo sabe que la horquilla puede estar entre 200.000 y 500.000. Y hablando de pruebas, no deja de resultar también llamativo y al mismo tiempo interesante. Lo coloco así sobre la mesa, Juan Gabriel Caro. Salían los archivos de Epstein. Bueno, lo que el gobierno de Estados Unidos decidió que saliese, ¿no? A través de su Departamento de Justicia, vulnerando inclusive la identidad de las víctimas. ¿Y por qué relaciono esto con la utilización de este tipo de armamento no convencional? Bombas termobáricas que arrasan ciudades en segundos. Lo acabamos de ver. Hay informes que revelan este genocidio en las peores condiciones violatorias del derecho internacional humanitario, que siguen en la impunidad. Pero yo también nos preguntamos, Netanyahu decía hace horas atrás que estaban listos para encarar la fabricación de armamento propio y disminuir al máximo la dependencia de Estados Unidos. ¿Hay un quiebre? ¿Tiene esto relación con los archivos Epstein? ¿Qué está midiendo el primer ministro cuando inclusive el propio presidente Donald Trump ha abogado no una, sino varias veces porque el presidente de Israel le otorgue un indulto por los delitos que ha cometido en territorio ocupado? ¿Qué decir sobre estos escenarios? Bueno,
No puedo decir que haya una especie de ruptura entre las relaciones de Estados Unidos con Israel. De hecho, Estados Unidos prácticamente considera como su único aliado verdadero al Estado de Israel en estos momentos, a diferencia de lo que ha sucedido con otros países como Ucrania o Europa, que se han visto, o incluso por ejemplo Canadá, que se han visto perjudicados por el ascenso de Donald Trump pues al poder en los últimos años, pues o sea, en lo que va de este año y medio de su mandato. Donald Trump ha tenido choques con el resto de sus aliados, excepto con Israel, al cual apoya prácticamente de forma incondicional, incluso llevando a cabo ataques asistidos, como sucedió con Irán y hace pues el año pasado durante la guerra de los 12 días entre Irán e Israel, y posteriormente con lo que pueda pasar con la escalada que se está dando actualmente en las costas frente a Irán y el estrecho de Hormuz. Ahora bien, uno puede decir que este intento de Israel de producir armamento hace parte, digamos, de una estrategia del Estado sionista de Israel para mejorar su independencia con respecto al resto de los países occidentales. Sin embargo, hay que tener en cuenta dos datos. El primer dato es que la industria militar de Israel es una de las más avanzadas del mundo. Tal vez no llega a los mismos niveles que los de países como Rusia, Estados Unidos e incluso Francia. O Suecia, que tienen industrias pues mucho más grandes, pero la industria armamentística de Israel es una de las más avanzadas, y de hecho ellos llegan a vender parte de su armamento a nivel mundial, creo que ocupando el puesto 11 o 10 en varios rankings mundiales. Eso por un lado, y por el segundo, también eso se relaciona con una estrategia que el mismo Benjamin Netanyahu ha planteado en los últimos, pues en el último año, debido a la presión que ha recibido por parte de muchos gobiernos a nivel mundial, incluidos los gobiernos europeos, de cesar los ataques sobre Gaza. Netanyahu, más o menos desde que acabó la guerra de los 12 días con Irán, expresó en un discurso que Israel debía prepararse para tiempos difíciles y debía buscar la autarquía en la mayor cantidad, por ejemplo, de diferentes industrias que tuviera, por ejemplo, el país, que expandiera sus propias industrias para producir internamente gran parte de las cosas que necesitaba debido al enorme peso que ha tenido la destrucción de Gaza en las relaciones internacionales con el resto del mundo. Israel, Israel, según Netanyahu, tenía que crear una industria autárquica, y eso se tenía que basar sobre todo en cuestiones que tenían que ver con la energía, con la alimentación y con las armas, con la producción de armas. Así que esta idea de que Israel tiene que producir una mayor cantidad de armas y ser competitivo en esta cantidad de armas, mediante la ampliación de su propia industria, hace parte de una estrategia más largo plazo que el Estado sionista quiere aplicar a su propia estrategia de dominación en frente de sus vecinos. Pues el liderazgo estadounidense siempre ha tenido ciertos recelos, más allá pues de las administraciones que haya, con respecto a involucrarse demasiado en las políticas de Israel con respecto a sus vecinos. Eso ha pasado históricamente, incluso en presidencias que son muy pro-israelíes, como la actual de Trump. Entonces, en parte es solamente un afianzamiento de sus propias estrategias a largo plazo, que tienen que ver con la reconstrucción del Eretz Israel, es decir, del Gran Israel, del cual Netanyahu ha hablado y mostrado mapas en una infinidad de ocasiones en los medios del Estado de Israel, en muchas ocasiones, y de esa manera nosotros tenemos que entender que esta producción de armamento está basada en esta estrategia de largo plazo. Y esto además quizás revela esa otra estrategia, esta otra mirada que hay de trasfondo cuando se traza también los intereses geopolíticos en una región tan preciada para Occidente y el corolario de Trump, que es Oriente Medio. De esto me gustaría hablar también al regreso de la pausa, no sin antes revisar nuestra escala.
Vamos a compartir este vídeo a través de la escala. Aquí en el mapa de Telesur circula a través de plataformas digitales. Este es un vídeo que analiza cómo el Museo Británico decide eliminar, escúchese bien, la palabra Palestina de sus mapas históricos. La decisión se registra tras la presión del lobby sionista. Según la institución, esto busca evitar una falsa continuidad histórica. La medida genera controversia por su impacto en la narrativa y la representación que esto hace a la lucha del pueblo palestino, cuando un mundo está de pie exigiendo que se detenga el genocidio que emprende Tel Aviv. Más de 71,000 víctimas, más de 30,000 de ellas son niños. ¿Se puede esconder borrando la palabra Palestina de los museos? Forma parte también de la estrategia de manipulación del sionismo. De esto y más hablamos al regreso. El Museo Británico ha eliminado la palabra Palestina de mapas y paneles sobre el antiguo Oriente Medio. Donde antes se leía Palestina, ahora ya no. El cambio llega tras las quejas de un grupo de abogados sionistas, UK Lawyers for Israel, que presionaron a la dirección del museo. Su argumento, que usar el término de forma retrospectiva crea una falsa continuidad histórica. Traducción: si cambias las palabras, cambias la historia. George Orwell lo explicó en 1984. Quien controla el pasado, controla el futuro. Quien controla el lenguaje, controla el pensamiento. No es una corrección técnica, es una decisión política. Porque borrar un nombre de los mapas no borra la historia, pero sí revela quien intenta reescribirla. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. Vemos en la imagen a Gaza arrasada también por el genocidio que emprende Tel Aviv. Y es que la República de Cuba ha rechazado de manera firme la decisión de esta potencia ocupante. Habla de Israel, tras declarar tierras en Cisjordania ocupada como una propiedad estatal israelí, describiéndola como una medida que sigue alterando el estatus legal y el territorio palestino y busca acelerar los asentamientos ilegales, violando el derecho internacional, debilitando los esfuerzos a favor de la paz y la creación de un Estado palestino independiente. Y el derecho al retorno de los refugiados palestinos era el pronunciamiento oficial que hacía también el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla. Daniel, analizando este escenario, te quiero preguntar, ¿esto forma parte de la estrategia que fue presentada por Kushner, el yerno de Donald Trump, en Davos, con esa maqueta de un resort millonario con una explotación de gas? Pero en la ecuación no habrá palestinos. Bueno, eso es lo que hemos hablado anteriormente, ¿eh? El objetivo de la colonia de colonos, de la colonia de extranjeros en Palestina es la erradicación de los nativos, como han sido los objetivos de las colonias de colonos en Norteamérica, en Australia, en Nueva Zelanda, o rebajarlos al mínimo imprescindible, como en el caso de Nueva Zelanda, un máximo de un 10%, como estaba escrito así en los primeros documentos del sionismo. Entonces, la declaración que ha hecho, digamos, la resolución que ha tomado el régimen israelí de declarar como todo el territorio de Cisjordania propiedad estatal para poder ser registrado, no cambia nada sobre el terreno, realmente. Cisjordania está anexada de facto desde 1967 y digamos la única entidad geopolítica que rige y ha regido en estas décadas las vidas de todos los habitantes entre el río y el mar, en los tres trozos de Palestina, el trozo llamado Gaza, el trozo llamado Cisjordania y el trozo llamado Israel. En los tres trozos de Palestina solo ha regido una entidad geopolítica la vida de todos los habitantes, en un grado para los nativos
con absoluta impunidad para su saqueo, asesinato en distintos grados, ya fuera en Cisjordania o ya fuera en Gaza, con el exterminio, como estamos viendo, y en otro grado para los colonos civiles o militares, si se quiere, o militares, ¿no? Y esos son los grados que ha aplicado la regulación legal que ha aplicado el régimen israelí en esa anexión que de facto se ha producido desde hace más de 50 años. Esto no cambia absolutamente nada sobre el terreno, y lo que sí debería mover es a cambiar digamos, las posiciones de los gobiernos del mundo. En el caso, por ejemplo, de la Cancillería de Cuba, a mí me entristece que sigan manteniéndose aferrados a la política de la ficción de los dos estados. De hecho, la declaración habla de un estado palestino independiente, ¿no? Digamos, Cuba y el resto de países del sur global, especialmente aquellos que sufren una opresión como la que están sufriendo en estos momentos Venezuela, Cuba, etcétera, una extorsión criminal, hace ya mucho que deberían haber asumido que no cabe para el futuro aún más, después de estos 2 años y medio de genocidio en directo, la posibilidad alguna de una pervivencia del régimen israelí. Defender los dos estados es defender al régimen israelí. Podemos imaginar que después de la Segunda Guerra Mundial todavía siguiéramos defendiendo la existencia de un supuesto estado independiente en el gueto de Varsovia, exterminado, arrasado, para los ahí recluidos y torturados, y a la vez un régimen fascista alemán que perviviera hacia el futuro. Eso es un paradigma que debe ya borrarse, porque es una lengua muerta la de los dos estados, y además tiene un grave componente sionista intrínseco. Por tanto, los países libres del mundo, los pueblos libres del mundo, lo que tienen que abogar ya de inmediato es quitarse el miedo, el terror a este imperio que actúa a través de su extensión orgánica, Israel, o a través de él mismo, Estados Unidos, con una violencia centrífuga acelerada en esta decadencia en la que está cayendo. Lo que los pueblos del mundo, como digo, deben tener claro es que lo que hay que abogar es por la desaparición del régimen israelí y abogar por la descolonización de toda Palestina, como se hizo en el pasado con Angola, Mozambique, Argelia, etcétera, ¿no? Sí. Y ese es el paradigma que se debe defender en el futuro. Una descolonización que además forma parte de una lucha incansable de estos pueblos del sur global, incluida Cuba. Juan Gabriel, este jueves se va a realizar la primera reunión formal de esta denominada Junta de Paz que lleva liderando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Para ingresar tienes que pagar una membresía de $1.000 millones. Más de 5.000 dice que tiene listo, es el dato que él ha proporcionado, 5.000 millones para esfuerzos humanitarios. ¿Este es un justificativo? ¿Qué realmente se va a abordar en este encuentro? ¿Se hablará de paz o de cómo erradicar por completo a la población palestina? ¿Cuál es el movimiento que hace la administración del republicano? Pues mira, lo que está sucediendo en estos momentos con la Junta de Paz es un intento simplemente de Donald Trump de deshacerse por completo de organizaciones que hoy en día ya han quedado totalmente obsoletas, como la ONU, y todas aquellas organizaciones internacionales que desde su llegada a la presidencia Donald Trump ha cuestionado, diciendo que ya no existe, por ejemplo, el derecho internacional. Para él, fundar una junta de paz o pues una comisión de paz regida precisamente por Estados Unidos y apoyada por sus vasallos más cercanos, tanto europeos como árabes, con tal de llevar a cabo un nuevo proyecto sobre la tierra calcinada de lo que quede de Gaza e intentar reconstruirla como una especie de resort nuevo sobre las cenizas de miles de cuerpos, en un enorme intento de gentrificación de miles de de cientos de kilómetros de zona costera. No hace más que parte de la forma de ver los negocios
de gran parte de todos estos grandes empresarios, defensores de la civilización judeo-cristiana que existen en Occidente. Ahí, por ejemplo, las consideraciones humanitarias, las luchas anticoloniales, la resistencia heroica de los pequeños contra los grandes y demás, no tienen cabida dentro de esa lógica de los negocios que está imponiendo Donald Trump sobre el resto del mundo. En ese sentido, la Junta de Paz ha sido rechazada por diferentes países como Rusia, China y nada más, pues, o sea, que no han querido participar en eso, porque incluso hasta los mismos países árabes terminaron votando a favor en la última comisión pues, o sea, en la última votación que se hizo en la ONU, terminaron votando a favor de la misma Junta de Paz que hoy en día Trump va a establecer. Yo creo que finalmente eso no llevará absolutamente a nada y tarde que temprano la guerra se va a reanudar, muy posiblemente con el inicio del ataque de Estados Unidos contra Irán. Y esto forma parte, digo yo, como un punto de inflexión también en una región donde el diálogo ni la diplomacia priman. Lo está demostrando Estados Unidos. Ejercer el poder por la fuerza es una de sus narrativas con este corolario. Agradecer a Juan Gabriel Caro y Daniel Lobato también por habernos acompañado hoy con sus análisis en el mapa de Telesur. Finaliza el programa y lo hacemos revisando nuestros vectores. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las tres claves sobre este tema. Gaza, bombas termogénicas y paz. Hablemos del inmobiliario. A eso responde el genocidio en Gaza. Sobre las más de 71,000 víctimas, sobre sus cadáveres, se va a construir este gran resort de Trump. El plan que presentó su yerno en Davos, la explotación de gas y las inversiones que allí se estiman hacer, pero sin los palestinos. Para ello, no es extraño ver el uso de bombas termobáricas que arrasan en segundos a cientos de ciudadanos. Estamos frente a crímenes de lesa humanidad que lamentablemente siguen en la impunidad. 2. Recolonización, una nueva escalada contraria al derecho internacional. Esta recolonización que hace Israel también afecta a Cisjordania ocupada, con un plan que va a seguir usurpando tierras, camuflada de esta Junta de Paz con membresías que van de más de $1,000 millones. La primera reunión de este jueves no hablará de paz, sino de más guerra, más genocidio y más impunidad. 3. Solidaridad. El mundo, sin embargo, no deja de levantar la bandera palestina, así el lobby sionista presione por intentar borrar de la mente y de la historia de los habitantes del mundo la existencia del pueblo palestino y sus derechos. Los crímenes que sigue cometiendo en una escalada de tensión en la región de Oriente Medio en el planeta forma parte de este corolario, de esta estrategia empañada de seguridad nacional de Estados Unidos, que busca seguir cambiando el rostro a una región para el beneficio del capital, que lamentablemente no es el capital humano. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.